Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar un poco sobre leyes, sobre la legislación salvadoreña, un poco sobre la constitución, sobre el sistema político y todo el andamiaje legal que hay en el país a raíz de la experiencia que hemos tenido recientemente ya con la finalización de este proceso electoral por el que ya quedó electa la fórmula del FMLN oficialmente, se entregaron credenciales y todo. Y por supuesto tenemos a dos abogados, dos personas muy conocidas por todos ustedes y nosotros y que saben mucho del tema, así que les damos la bienvenida. Javier Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con usted en el programa y un saludo al doctor Borgo Bustamante, siendo un orgullo estar con él esta noche compartiendo esta entrevista. Gracias, doctor. Muy bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muy amable por invitarnos a su importante programa. Creo yo que el pueblo salvadoreño aprecia mucho poder escuchar todas las intervenciones que se hacen durante los 361, esperaría días del año. Así que muchas felicitaciones, muchas gracias, Javier, por distinguirme con su compañía. Gracias. Si quieren, vamos tal vez un poco en orden cronológico a través del programa y comencemos con qué conclusiones sacamos un poco del proceso electoral. Yo creo que una obvia es la de la separación de funciones que tiene que ver en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué no nos desarrolla un poco el tema, Javier? Y lo vamos comentando con el doctor y luego vamos viendo los demás temas, ¿verdad? Claro, Luis. Bueno, si vemos todo lo que ha acontecido en torno a las elecciones, creo que podemos obtener algunas lecciones. Definitivamente que un tema que la sociedad civil ha venido solicitando, exigiendo a las autoridades, tiene que ver precisamente con lo relativo a la justicia electoral. Nosotros desde FUSAE lo hemos manifestado, que esta es una de las deudas pendientes que tenemos en el país. Claramente el Tribunal Supremo Electoral nace después de los acuerdos de paz, ¿verdad?, con una estructura que concentra las labores administrativas y las jurisdiccionales. Entonces, precisamente lo que se ha pedido es de que haya una verdadera justicia electoral que esté integrada por jueces que no respondan a los partidos políticos, porque ahora es una composición esencialmente partidaria, ¿verdad? Entonces lo que se requiere es que haya un tribunal que esté formado por jueces que no tengan ninguna vinculación con los partidos políticos. Y viendo el tema de la justicia electoral, sí presentaron varias irregularidades durante este proceso electoral. Una de ellas tiene que ver con las campañas electorales adelantadas, yendo en contra de los plazos que establece la Constitución. Para el caso de las presidenciales son 4 meses y acá pasamos casi 2 años en propaganda electoral sin que el Tribunal Supremo Electoral evitara este tipo de violaciones a las leyes. También vimos otros aspectos como fue la violación al artículo 218 de la Constitución, que es el que se refiere a que los funcionarios y empleados públicos no pueden prevalecerse de su cargo para hacer política partidista. Esto vino a tratar de evitarse hasta que la Sala de lo Constitucional lo mencionó en una medida cautelar y se declaró una inconstitucionalidad del decreto presidencial que permitía a los empleados del órgano ejecutivo hacer campaña electoral después de las horas laborales. Entonces la Sala dijo, ningún funcionario puede prevalecerse a su cargo. Pero eso se fue tolerando hasta que la Sala de lo Constitucional lo dijo, pero aún así vimos muchas irregularidades. La actuación del Tribunal Supremo Electoral fue pasiva, no fue oportuna, fue tolerante a algunas actuaciones y de cierto modo también fue parcial. Entonces, sí vemos todos estos aspectos que sí preocupan. Ya finalmente se vieron otros temas como algunas limitaciones a la libertad de expresión. El hecho de que en el silencio electoral no se pudiera decir salvadoreños vayan a votar, sin hacer ninguna alusión a ningún partido político. Eso nos parece que es un exceso. El hecho de una campaña en la Cámara de Comercio que decía vayan a votar y usted va a tener descuentos, o unas personas que escribieron, una columnista en un periódico haciendo una oración para que no viniera el socialismo del siglo XXI y la procesan en el Tribunal Supremo Electoral, la campaña de FUSADE cívica llamando al voto, o sea, una serie de cosas que creemos que nos fuimos al extremo limitando la libertad de expresión. En temas de organización de las elecciones, digamos que en términos generales estuvo relativamente bien. La transmisión de datos creo que estuvo bien, nadie lo puede negar.
que no funcionó. Hubieron algunos problemas con los cambios de centros de votación a última hora para la primera vuelta, y también en la primera vuelta de elecciones, digamos que la campaña llamando al voto fue bastante limitada. Ya para la segunda vuelta vimos un poco más por parte del Tribunal Supremo Electoral llamando al voto, y por eso creo que fue que la sociedad civil también tomó ese rol de llamar a la ciudadanía al voto ante la falta de ese llamado que hacía el Tribunal Supremo Electoral. También hubo otras cosas como por ejemplo la emisión de los DUIs en las renovaciones, que al final se vio un poco complicado y tardado, y otras medidas que nosotros señalábamos que deberían impulsarse, como la prórroga de las vigencias de los DUIs, que finalmente no se logró. Pero en términos generales, creemos que en términos administrativos ha funcionado aceptablemente, pero no así en justicia electoral, que esto obliga a que emprendamos como país reformas a la Constitución para separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Doctor, una de las tradiciones, llamémosle así, que se han desarrollado después del 92 hacia acá, es que se interpreta que tienen que ser miembros de los partidos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, dos preguntas. ¿Deben de ser miembros de los partidos o no? Y lo otro es, ¿cómo se haría si se dividiera en dos el Tribunal Supremo Electoral? ¿Habría que nombrar, imagino, magistrados diferentes para cada una de las entidades? ¿Cómo funcionaría eso? Yo quisiera iniciar señalando primeramente que desafortunadamente nosotros estamos realmente acostumbrados al incumplir las leyes. Tenemos las leyes más lindas del mundo, la ley de información pública, lo que querramos, pero resulta que en la práctica no se cumplen. Y ese es un vicio que tenemos en todos los campos. Ese vicio a veces se siente que se agrava por la estructura o la formación que tienen ciertos organismos u órganos del Estado. Por ejemplo, vicio gravísimo es de que, como decía el licenciado Castro, la campaña electoral empieza 4 meses antes. Yo recuerdo que el actual presidente Funes, allá por noviembre del año 2007, es decir, más de un año antes de la elección del 2009, de marzo, estaba pues ya prácticamente en campaña, ya había él realmente anunciado su candidatura, y no voy a decir que el periodo del presidente Saca tampoco y los anteriores. Eso ha sido una forma, digamos, del pueblo salvadoreño, de las vivezas que tenemos, de no cumplir las leyes, y a veces decimos, no, si esto no hace daño. Pero la verdad es que nos malacostumbramos y resulta que ese daño que sí lo vamos haciendo crecer hasta llegar al daño nacional, al daño que produce en el país este incumplimiento, y eso es el que estamos viviendo. Entonces resulta que con los acuerdos de paz se trata de solucionar un problema que teníamos nosotros con los vicios que tenía el Consejo Central de Elecciones, que era el que hacía las funciones del actual Tribunal Supremo Electoral, y se dice, bueno, vamos a cambiar el Consejo Central de Elecciones porque este es un organismo del Ejecutivo y hace lo que el Ejecutivo dice, y entonces nos encontramos desprotegidos los partidos políticos. Entonces de ahí viene la idea de que en esa época yo no participé en ello, pero pues digo yo que estos pelos blancos no son canas, son depósitos de memoria. Lástima que se me están cayendo. Pero realmente se dice, bueno, hay que cuidarse. ¿Y cómo van a cuidarse? Bueno, que vamos a reunir a los partidos políticos, a sus representantes, y que ellos actúen conjuntamente. Entonces ellos sí se van a cuidar, de manera que lo que vamos a tener es un proceso limpio. La lógica está muy bien, pero la práctica no funciona como la lógica esa purista realmente señala. Y se forma realmente un consejo, un Tribunal Supremo Electoral, ya tribunal, que además de tener todas las funciones operativas, porque yo no creo que sean administrativas puras, sino operativas, viene también, le da las funciones jurisdiccionales. Entonces resulta que este consejo integrado por representantes de los partidos políticos y delegados nombrados por la Asamblea Legislativa, candidatos de la Corte Suprema de Justicia,
trata realmente de llevar adelante la parte jurisdiccional, pero también está metido en lo operativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los mismos que van a ser los jueces les vamos a pedir que se juzguen ellos mismos por lo que ellos mismos hicieron. Mire, la naturaleza humana va a ser, yo dije tal cosa y yo tengo la razón. Entonces, es un absurdo pensar de que este tribunal es tribunal. No es tribunal. Son las mismas personas que ellos ejecutan determinados actos y muy bien en la parte operativa, como decía el licenciado Castro, pero hubo una cierta cantidad de abusos, permisos y realmente actos de esa viveza a la salvadoreña. Y realmente ahora venimos y les decimos, miren, es que ustedes no deben de haber permitido que empiece la campaña electoral, sino los 4 meses. No, es que nos está pidiendo el voto. Es ridículo, es ridículo. Entonces, estos señores que están realmente haciendo la parte operativa, están juzgándose. No puede ser, eso tiene que terminar. La parte jurisdiccional tiene que estar en manos de otros. Y por esa parte yo sí creo que se vuelve necesario una separación constitucional de las funciones. ¿Cómo hacerla? Eso ya es un tema muy delicado que creo yo que excede de esta reunión. Pero sí indispensable, porque hemos visto a través de todo este periodo electoral, que lo hemos vivido más atentamente quizás que en las ocasiones anteriores, que se presta esa situación a que yo te permito que hagas tal cosa y después yo decido de que eso que te permití es lo justo, lo correcto, lo honesto y lo conveniente para la sociedad. Ahora, doctor, tiene que ser una reforma constitucional, ¿verdad? Tendría que ser una reforma constitucional porque, digo yo, cuando se concibió este organismo, que realmente se pensó que se iban a cuidar los unos de los otros y que íbamos a salir todos protegidos por ese cuidado que se hacían unos de los otros. Y hemos visto particularmente las tristes declaraciones de muchos de esos funcionarios que demuestran un partidismo o un antipartidismo, pero declarado, que no puede concebirse en un juez. Por menos de eso, cualquier juez tiene que excusarse de conocer realmente de una resolución. Entonces, si fueran ellos honestos, me refiero a la honestidad jurídica, tenía que haber dicho, mire, yo resolví, así que yo me excuso, porque yo tengo interés y ya di mi voluntad, y ya por escrito le expresé. Entonces, toda esa serie de circunstancias que no se vieron porque se pensó en los acuerdos de paz, se pensó en que precisamente la guerrilla se convirtiera en un partido político y que este partido político participara en todas las estructuras, a grado tal de que se dice que ese instrumento se puso en la Constitución ya desde el 83 para lograr realmente tener la representación del pueblo en el gobierno de El Salvador. Sé que los partidos políticos muy importantes, pero también hay que revisar hasta dónde tienen o deben de poder participar. Vamos a un corte comercial. A la vuelta venimos, Javier, con el tema justamente de si tienen que ser miembros de partidos políticos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o no, y cómo entra también el tema de la Corte Suprema de Justicia con el nombramiento de los restantes, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.